Muy buenas a todos, bienvenidos a la ronda número 13. Trajimos la partida anterior de Nepo donde pues ganaba dicho torneo de candidatos y ahora se está peleando por la segunda plaza. Nakamura por un lado, Dinlira en los mejor posicionados y además juegan en una partida entre ellos mismos, vamos, los dos jugadores en el día de mañana. De momento estamos un día antes en la que ambos jugadores con los colores cambiados en la ronda 7 hicieron tablas y vamos a ver una partida muy intensa y con opciones para ambos jugadores. E4, C5, Duda lleva las piezas negras, Nakamura las piezas blancas, caballo F3, D6, todo muy estándar y tras los primeros cambios en la posición, caballo F6 atacando al peón D4. Hemos entrado en las variantes abiertas, Najdorf controlando B5, quizás para lanzar en algún momento el peón de B7, B5 y también, bueno, pues con cierto ganancia de espacio en el flanco de dama, colocando alguna pieza pesada en la columna semiabierta y la partida podría continuar por estos derroteros, con cierto ataque por parte de las negras, ¿no? Alfil E3, D5, lo más jugado aquí es traer el caballo B3 y tras algo como caballo B, D7, F3 reforzando la casilla o el peón de E4. No obstante, en esta posición decide Nakamura traer el caballo F3, buscando quizás un ataque más directo por el flanco de rey. Como decíamos, en líneas generales las negras lo hacen por el flanco de dama y tras estos movimientos alfil E7 buscando el enroque en corto, H3 evitando quizás algún movimiento de caballo de alfil en G4. Si el caballo se coloca, pues podría atacar al alfil recién desarrollado en E3 y el alfil podría clavar al caballo. Tras estas jugadas H6, importante movimiento, ya que aunque es verdad que no existe, perdón, voy a quitar un momentito el wifi, aunque no existe en esta posición, vaya que se me ha... Aunque no existe... Esto me pasa por tocarlo. No sé si se ve algo, no sé cómo quedará. Sí, creo que sí. Aunque no existe clavada por parte del alfil de G5, el tema es que alfil G5 podía ser muy interesante si no se juega H6, ya que un alfil en esta posición y tras los cambios en F6 no existe defensor por parte de las negras en D5 y el caballo de C3 estaría en una casilla muy interesante, ya que tampoco hay peón en ninguna de las dos columnas echando al caballo y aunque hay piezas menores que podrían, bueno, pues atacarlo, de momento tendrían una pieza bastante avanzada en la posición. La partida continúa con alfil C4, interesante mirando a un posible enroque en corto, alfil E6 peleándolo y tras alfil B3, caballo C6. Tras estos movimientos las blancas progresan en el flanco de rey como comentábamos, caballo H4 y la idea quizás es traer el caballo a G6, ya que si las negras lo permiten tras los cambios en esta posición, el peón de F7 no defiende en G6 y el caballo tocaría, pues estaría en una posición bastante interesante. En estos momentos Duda lo permite, juega caballo A5 y aquí otra opción sería por qué no ganar un peón por parte de las negras, ya que se entrega el caballo pero se está atacando en H4, caballo por E4. Si en esta posición tras caballo por E4, perdón, el tema es que en esta posición pues más que jugar directamente alfil por E4 se puede jugar primero D5 cerrando la diagonal al alfil de casillas blancas y el tema es que tras estas jugadas si dama H5, bueno pues desarrollando y tras alfil por H4 la partida continuaría con igualdad. Pensamos en esta captura para las piezas negras, pero no funcionaría por lo que comentamos que se vuelve a abrir nuevamente la diagonal y las blancas están ganando, ¿no? Tras alfil por E6, F7 está clavado por la acción de la dama sobre el rey y las blancas ganan. Por lo tanto, esta opción de momento no ocurre, sí caballo A5 con doble ataque sobre el alfil de B3 y permite la idea que habíamos comentado y que tenía en mente Nakamura, alfil por E6, F por E6 y caballo G6 tocando torre y alfil, torre G8 quitándose del medio, como vemos el rey ya no tiene, el rey de las negras de Jean-Christophe Duda no tiene enroque en corto y es cuando lo hace en esta ocasión Nakamura. Podríamos pensar en esta posición
en jugar F4 directamente y en caso de cambios, bueno, pues este centro fuerte que tienen las negras pues estaría de alguna manera algo más débil. No obstante, de momento decide enrocarse en corto y tras estas jugadas caballo C4 tocando el alfil, que en caso de no hacer nada pues quedarían peones quizás muy feos doblados, y también el peón de B2. Nakamura decide defenderlo con alfil C1 y tras estas jugadas torre C8, activando una de las torres a la columna semiabierta, como comentábamos, H4 con idea de jugar H5 y así tener este caballo potentísimo controlando bastantes casillas de las piezas negras pues en la posición, y así se le mete un refuerzo, pero el tema es que tras jugar H5 la dama siempre va a tener que estar ahí pendiente de la defensa. De momento torre C6, dama F3, también cogiendo espacio en una columna semiabierta a favor de las blancas, y rey F7, bueno, pues atacando al caballo, también quizás retirando la torre en algún momento y pudiendo hacer este enroque manual en la posición, H5 defendiendo al caballo, y tras estas jugadas dama C7, ¿no? Presionando o teniendo presencia en la columna C. Y también si el rey en algún momento pues se pudiese retirar a H2, bueno, pues la dama estaría en la misma diagonal. Tras estas jugadas la partida continúa con alguna maniobra, caballo de 1, y no va a ser ni la mitad de la maniobra que realiza Jean-Christophe Duda en esta posición, con el caballo de momento llevándolo a B6, ya que la idea, o como vamos a ver a continuación, de momento es llevarlo hasta F8, eliminando o buscando eliminar el caballo de Nakamura, pero al evitarlo el caballo llega hasta H6 y algún movimiento más. De momento caballo E3, como decíamos, con maniobras por parte de las piezas blancas también, caballo D7, C4 ganando ese espacio también en el flanco de dama, teniendo un peón importante o dos de ellos, bueno, pues conteniendo estos tres peones de momento por parte de las negras, y tras caballo F8 se enfrentan las piezas, y aquí quizás interesante para las blancas capturar en E7. Nakamura decide mantener los caballos, pero claro, a este movimiento existe caballo H7. Tras estas jugadas Nakamura pues defiende mejor el peón de C4 con otro peón, mientras tanto sigue con su movimiento de piezas o de caballo, o siendo el mismo caballo, Jean-Christophe Duda ataca a la dama y esta se retira a E2 manteniendo la defensa sobre este peón. Caballo G por E4 entregando un peón central muy importante, por lo tanto ahora solo el peón de C4 de alguna manera, si no frenar este centro que tienen las piezas negras, pues es importante mantenerlo para esta función, en algún momento pues capturar algún peón que pueda pasar por D5, y tras estas jugadas la partida continúa con alfil B2. Se conectan las torres cogiendo la gran diagonal y de momento, bueno, pues las piezas negras también muy sólidas en la posición. Torre E8 para dejar al rey finalmente enrocado. También una torre bastante interesante, que por un lado hay muchos rayos X sobre la dama enemiga. También en algún momento, pues si se retira alguna pieza y hay este avance de peones, pues quedaría, y si hay cambio, por ejemplo, quedaría defendido el peón de 5 en algún hipotético caso. Y de momento, bueno, pues Nakamura aprovecha para traer nuevamente el caballo a G6, y tras estas jugadas la partida continúa con rey G8. Aquí anteriormente a este caballo molesto que tienen las negras también avanzado, si pensamos expulsarlo con F3, caballo G3 es ganadora para las negras, y F4 ahora tampoco molesta como habíamos visto anterior. Ahora no funciona, ya que bueno, pues nuevamente caballo G3 podría venir. Caballo G6 por parte de Nakamura, el rey G8 de momento se viene a la octava, y tras estos movimientos se activa una de las torres por parte de Nakamura llevándola a D1. La partida continúa con A5 ganando un poquito de espacio, y tras estos movimientos caballo G4. Aprovechando que aunque Nakamura ha dejado de defender del peón de H5, no se puede capturar ya que hay una descubierta sobre el segundo caballo y las piezas blancas estarían ganando en esta posición. Por lo tanto, o de momento tras estas jugadas alfil de 8 retirándose también del alcance del caballo, quizás, y aunque un alfil
sobre todo para finales, pues suele ser un poquito mejor que el caballo. El caballo de G6 de Nakamura pues es bastante potente en esta posición, muy molesto para las piezas negras controlando varias casillas o bastantes casillas en la posición. Ha mantenido de momento las piezas y bueno, de hecho ahí sigue con ese caballo, ¿no? Tras estas jugadas, alfil de 8, caballo por F6, jaque, caballo por F6 y torre de 2 buscando el doblaje de torres y también metiendo presión a un peón de D6 que de momento, bueno, pues parece que está bien defendido. Tras estas jugadas, caballo de 7 con la idea de liberar la diagonal y pasar con el alfil a la acción. Mientras tanto, Nakamura dobla torres en la posición y aquí quizás F4 podía ser interesante para apoyar estos 3 peones fuertes que tienen las piezas negras y que de momento no está moviendo dudas. Y por F4, caballo por F4 y se mantiene la igualdad. Al hacer este movimiento, Nakamura quizás pierde un poquito no de ventaja, pero de igualdad en la posición. La partida continúa con alfil G5, torre de 3 y B5 golpeando a este peón de C4 que es único defensor en cuanto a los peones del centro de las piezas negras. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil A3, interesante por parte de Nakamura forzando B4 y el tema es que aquí si las piezas blancas capturan en B5 pues el problema sería torre C2, ¿no? Viene con ataque sobre la dama, también se está atacando al alfil y las piezas blancas están perdidas. Hay que recordar este alfil de G5 controlando varias casillas negras, por lo tanto con muchísima intención y malicia, lógicamente, Jean-Christophe Duda jugando este movimiento. Alfil A3, ya que la idea de Nakamura tras este movimiento es que las piezas negras juegan B4, el alfil tendría que retroceder y el tema es que tras este movimiento nuevamente queda vivo el peón de C4 peleando contra esta estructura central y aunque en esta posición las piezas negras están un poquito mejor, han ganado espacio, pues quizás es lo más recomendado para ambos jugadores. No obstante, aquí Jean-Christophe Duda quizás se precipita moviendo uno de los peones centrales, juega D5. Este movimiento hace que la partida nuevamente esté igualada y tras C por D5, como decíamos, se juega torre C2 sin estar el alfil como veíamos en la línea anterior en B2. Pensando en recapturar por parte de las piezas negras y desdoblar, teniendo dos peones de momento defendidos en la posición, pues realmente no lo estaría, ¿no? Ya que al menos el peón de D5 pues estaría cayendo y la ventaja pasaría a partir para las piezas blancas. La torre está atacada, se activa llevándose a la segunda, torre C2 y tras estas jugadas quizás Duda, que había previsto toda esta idea, había obviado un movimiento súper bueno por parte de Nakamura, una intermedia que juega en la posición. El problema es que si la dama que está atacada se retira y aún no atacando al alfil blanco, dama E1 o dama F1, bueno, pues sería ganador para las negras, ya que ahora B4, quizás por eso Duda retrasaba ese movimiento anterior. El alfil en B2 pues está atacado por la torre y hay que recordar que aquí, aunque torre y dama defienden en C1, habría triple ataque por parte de las negras ganando pieza y ganando la partida, ¿no? Por lo tanto, en esta posición Nakamura encuentra una intermedia manteniendo la igualdad, que es alfil de 6. El tema es que si ahora dama por D6 se deja defender la torre y mínimo las piezas negras han perdido la calidad y a un movimiento como E4 la torre simplemente se retira a C3 y aunque es verdad que las piezas negras tienen un centro fuerte, la calidad pesa mucho más, ya que se recomienda algún movimiento como torre C8 y bueno, pues están con bastante ventaja las piezas blancas. Por lo tanto, alfil de 6 la partida continúa con torre por E2 y tras alfil por C7 cambiándose las damas se juega caballo C5 en esta posición. Se mantiene la igualdad, pero con este movimiento quizás en esta ocasión sí que E por D5 sería un poquito mejor, ya que tras torre por D5 y caballo F6, con ataque no solo a la torre y tras esta retirarse y capturar en B5, caballo por H5.
Esta posición pues parece que es bastante en igualdad, en la que hay ataque sobre el peón de A5, también sobre el peón de A2 y bueno, pues todo atacado y todo defendido. El tema es que tras jugar caballo C5, la igualdad se mantiene, pero las blancas aprovechan para tener ya un peón pasado en la posición y además sacrifican la calidad que duda no coge. Tras ver la calidad muy rápidamente en caso de caballo por D3, la ventaja quizás podría mantenerse un poquito para las negras. Torre por D3 y a un movimiento como torre A8 y D7 parece que se está coronando, pero de momento las piezas negras pueden capturar en A2 y tras la coronación hay que acordarse de este alfil que controlaba C1 y también la casilla de G5. Por lo tanto, tras cambios en esta posición, la partida seguiría con cierta igualdad, ¿no? Hay torre por dos piezas menores, las piezas negras cuentan con algún peón más, pero también peones, 3 islas de peones y 2 de ellos pues bastante débiles en la posición. No obstante, aquí Jean-Christophe Duda evita todos estos temas. Estamos llegando a la jugada 40 y contaban ambos con poquito tiempo en el reloj. 6 minutos para Duda para hacer 3 movimientos, 13 para Nakamura, caballo de 7 y tras estas jugadas se juega alfil por A5, posteriormente torre por A2, viene con ataque sobre el alfil, Nakamura lo pone en B4, venía el alfil de C7 de proteger la casilla o el peón de D6, pero jugando alfil B4 el peón queda protegido y una de las torres va a venir a la séptima en algún momento. Como vemos hay que atacar al caballo que está bloqueando este peón pasado y de momento, como vemos, pues no está defendido dicho caballo, no está en casilla blanca, por el alfil no puede ser y las torres tienen que tener cuidado de ver dónde van. Tras estos movimientos se juega alfil de 8 controlando ya esa casilla de C7, torre C3 y posteriormente alfil B6, quitándose de la octava, manteniendo ese control, como decimos, importante sobre esa casilla y además el alfil está algo más activo, ya que como vemos junto con la torre se está tocando el punto de F2, cual está indefenso, solo el rey lo defiende y bueno, pues tras estos movimientos Nakamura llegando al control, una hora más en el reloj para ambos jugadores, juega de una manera tranquila, retirando el rey en esta posición. Torre F3 quizás no funcionaría defendiendo la posición o el peón de F2, ya que 4 podría ser algo molesta y las negras empiezan a estar un poquito más activas. Por lo tanto, Nakamura entrega ese peón, a lo cual a estos jugadores, a esta jugada continúa la partida con rey H7. Vamos a ver rápidamente esta entrada no jugando rey H2 y la entrada de la torre directamente en C7, ya que aunque está defendida por el alfil, las piezas blancas están ganando. Se abre la columna, el caballo está atacado y tras caballo B6 ahora es muy fuerte. Torre de 8 buscando el cambio y coronando, no está defendida la coronación, o incluso alfil C5 atacando al caballo de B6. Si caballo de 5, caballo E7 jaque siendo muy fuerte, ¿no? Caballo por E7, alfil por E7, no se puede capturar ya que las blancas están coronando y bueno, tras traer la torre a A8, aun con calidad de menos, las piezas blancas tienen este peón muy cerquita de la coronación y estarían ganando en esta variante. No obstante, como decimos, Naka opta por rey H2, se retira, rey H7 primero antes de ganar el peón en F2 y tras estos movimientos podríamos ver rápidamente la captura en F2 a ver si ayuda a las negras a la posición que tienen. Nuevamente torre C7 directamente sería muy fuerte por evitar los cambios que, como hemos visto, quizás no le funcionan. Torre F7 defiende al caballo, pero el tema es que torre B7 mantiene la amenaza del caballo, el alfil, el peón en B5 están también tocados y a una jugada como rey H7 quitándose de la octava existiría caballo E7 siendo fuerte, ¿no? Nuevamente el caballo está atacado, si se mueve puede caer el alfil y las piezas blancas tienen cierta ventaja en la posición. Por lo tanto, decide en este momento Duda retirarse de la octava, se juega a F3 salvando finalmente el peón y torre A7 evitando la entrada en C7 que hemos visto en alguna ocasión. Primero Nakamura
trae la torre a C6 también con algún tipo de amenaza. La partida continúa con alfil E3 retirándose y alfil D2 buscando el cambio de más piezas. Es verdad que si contamos el material es el mismo, a cambio de que la debilidad pues la tienen las piezas negras con estos peones centrales doblados, y la fuerza de este peón pues marca también quizás la diferencia. Tras estas jugadas alfil D4 se repiten movimientos buscando el cambio de material y evitándolo nuevamente duda. Cuentan con más jugadas para llegar quizás al control, y es aquí cuando se juega finalmente torre C7. No se está atacando a la torre, ya que hay que recordar que siempre está defendida por el alfil o por su alfil. La partida continúa con torre E a 8 y tras rey H3 B4 atacando a este alfil. También hay que creo que no lo he comentado, hay un doble ataque sobre este peón de 5, por lo tanto la posición es muy difícil para en duda. Nakamura juega alfil por B4 y la idea de las negras tras esta jugada es torre B8, se está atacando al alfil, también al peón de B3, el alfil Nakamura simplemente lo retira y tras estas jugadas la partida continúa con torre B3. El problema es que tras esta captura las piezas blancas podrían estar dando mate en H8. Como vemos, el caballo pues no tiene escapatoria, todo está defendido, sería mate en 2 jugadas, pero ¿qué se puede hacer? Duda continúa con esta línea y aquí, por variar un poquito y jugar alfil B6 atacando la torre en C7, tras el cambio de material pues le favorece a las piezas blancas. Como decíamos, doble ataque sobre el peón de 5 y tras el cambio del mismo, bueno, pues la diferencia son ahora 2 peones pasados, y en caso de capturar uno de ellos, no teniendo mucho más que hacer, D7 ya en el tablero, alfil B6, y bueno, pues se corona, y las blancas además, no, de peones están igualados, pero bueno, pues un alfil marca la diferencia desde luego en esta posición. Por lo tanto, alfil B6 tampoco funciona, se opta por este movimiento. Como decimos, se deja la octava, mate en una y torre B8 volviendo a defender el mate. Tras estos movimientos es cuando Nakamura finalmente decide cambiar material en esta posición, y Jean-Christophe Duda tras esta captura decide abandonar, ya que bueno, pues lo que va a venir es muy bonito, ¿no? En caso de continuar la partida, pues Nakamura podría haber continuado con el movimiento quizás pues más fuerte en la posición, con D7 y a caballo por D7, torre por, entregando material, pero a cambio existe caballo F8 jaque. Y bueno, este caballo que colocó tiempo atrás en G6 le daba la razón. Rey G8 por ejemplo, y bueno, pues pieza de más nuevamente para las piezas blancas y estarían ganando. Nakamura nuevamente ahí tremendo. Duda tuvo sus opciones, pero bueno, finalmente pues ahí está el bueno de Naka. Por mi parte nada más. Del candidatos, como decía en el día de ayer, pues ya creo que no voy a traer nada. Grabaré un par de vídeos del torneo de San Petersburgo, que no tiene desperdicio, de 1914, y vamos hablando de cara a un futuro. Un saludo y buen resto de fin de semana. Chao.